Génesis, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 9. Voy a leer, dice el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En la Biblia está explicando de los orígenes de los cielos y los orígenes de la tierra. Dice cómo fueron creados. Ya miramos eso en el capítulo 1. Se describe día tras día, y en los 6 días, cómo Dios creó cada cosa. Desde la luz en el primer día hasta el hombre en el día sexto. El último día hizo el ser humano cuando ya había hecho todo. Y ahí dice después que Dios reposó o terminó de su obra ya que había hecho. Y aquí nuevamente nos está hablando en el capítulo 2. En el versículo 4 está nuevamente retomando los orígenes. Entonces Génesis habla del origen del cielo y de la tierra, pero Génesis también habla en especial de una creación que es el ser humano. Aquí dice que creó al hombre. ¿Y cómo lo creó? Dice en el versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre físicamente tiene el compuesto de la tierra, ¿sí? Todos los elementos de la tierra orgánicamente el ser humano tiene. Pero, ¿qué es lo que hace al ser humano entonces a imagen y semejanza de Dios? Es el espíritu, el alma. Eso nos hace imagen y semejanza de Dios. Dice que Dios sopló, ese versículo 7 dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice que Dios le inspiró al ser humano vida. Al principio era solamente un cuerpo. Cuando Dios formó el cuerpo del polvo de la tierra. Solamente había un cuerpo. Pero dice que Dios, ¿qué hizo? Dios sopló. Entonces, cuando Dios sopló en el ser humano, le pasó al ser humano ¿qué? Un alma, le pasó el espíritu. Entonces el ser humano ahora es un ser que tiene cuerpo, alma y espíritu. De esa forma así Dios hizo al ser humano. Este ser humano, ¿dónde Dios lo colocó? Dentro de la tierra, Dios tuvo un lugar especial que se llamó el Edén, como un huerto muy especial. Ese lugar muy especial que Dios hizo, lo hizo para que el ser humano viviera en ese huerto, el huerto del Edén. En el versículo 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios hizo al hombre, y al hombre ¿a dónde lo colocó? En el huerto del Edén. Ahí lo puso. En ese lugar Dios planeó para que el hombre viviera dentro de la tierra, viviera en ese huerto. Dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, aquí la Biblia dice que Dios, colocando al hombre en el huerto del Edén, habían 3 tipos de árboles. Los árboles que le dio al hombre para que comiera, como podemos pensar en los árboles frutales, ¿sí? Ese tipo de árbol. Primero los frutales, de esos podía comer. Pero también creó 2 árboles más que son únicos. Uno es el árbol de la vida, que ese árbol de la vida estaba en medio del huerto. En ese huerto donde Dios había puesto al ser humano, en el medio de ese huerto estaba el árbol de la vida. O sea que el hombre
andara por donde andara dentro del huerto, siempre en la mitad, ¿qué iba a mirar? El árbol de la vida. Dios hizo al hombre en ese huerto y colocó en todo el centro del huerto el árbol de la vida. Entonces el hombre siempre, por donde andara, siempre que llegara a un lugar central, ¿con qué se iba a encontrar? Cuando pasara en los extremos, ¿sí? De lado a lado, no importa en qué dirección, pero que pasara de lado a lado del huerto, siempre con qué iba a tropezarse, qué iba a mirar. Siempre iba a mirar el árbol de la vida. Ese, la Biblia dice que estaba en el centro del huerto del Edén, en el centro. Dios también es el centro de todo. Entonces, ese huerto, ese árbol, el árbol de la vida, le está enseñando al ser humano como un ejemplo de Dios. Dios siempre está en el centro de todo. Por eso el ser humano, cuando se aleje de Dios, pierde de vista el centro de todo. Todo en este universo fue creado con un centro. Todo esto fue creado para adorar y alabar a Dios. Todo. Todo fue creado para alabar, para adorar a Dios. Toda la creación tiene un centro que es Dios. Dios es el centro de todo. Ese Dios que es el centro de todo, puso en el centro del huerto el árbol de la vida. ¿A quién está simbolizando, sí? Ese árbol de la vida, ¿a quién simboliza? Simboliza a Dios. Entonces Dios, colocando al ser humano ahí, ¿qué cosa quería Dios enseñarle al hombre? ¿Qué cosa quería que el hombre siempre tuviera presente, nunca perdiera de vista? ¿Qué cosa? A Dios. Dios quería enseñarle al ser humano que nunca lo perdiera de vista. Que siempre en el corazón del hombre debía estar Dios como centro, como un todo, ¿sí? Entonces, muy importante, ahí está, hay un versículo que dice que Dios es todo en todo. Estoy mirando, ya les digo dónde aparece el versículo porque es muy importante que Dios es todo en todo. ¿Qué significa? Dios como un centro. Segundo, estoy mirando, ya les digo dónde está ese versículo. Como Dios creó todo, ¿para qué? Para Él mismo. Un segundo, estoy buscando. Que ese versículo es importante como un centro, Dios como un centro de todo. Un momento. Bueno, si alguno recuerda, me puede ayudar. Dice que Dios es todo en todo. O que está como centro, como preeminencia, ¿sí? Entonces, si alguno recuerda ese versículo, me puede ayudar y ya lo miramos. Entonces es el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Estos dos árboles, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, son dos árboles únicos. No hay otro tipo de árbol igual a estos dos árboles. Son especiales. Entonces, el árbol de la vida está simbolizando ¿a quién? A Dios. Por eso está en el centro, ocupa ese lugar único. Dios a través de ese árbol le quería enseñar al ser humano dónde tiene que estar Dios, en el corazón del hombre, en el centro, ocupar el lugar central. El árbol de la ciencia del bien y del mal le va a enseñar al ser humano el límite, que Dios es soberano. Entonces, por ser soberano, le va a colocar al hombre ¿qué? Un límite. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal le enseñan al hombre. El hombre es libre, pero aún siendo libre, para respetar la autoridad y el poder de Dios, tiene que reconocer a Dios como autoridad, como supremo.
1 Corintios 15, 28. Ya miro a ver si es ese versículo porque no lo encontré, que estaba mirando. 1 Corintios 15, 28. Vamos a mirar si es ese, porque hay dos versículos que tienen como ese sentido. Miremos este, que los hermanos me escribieron ahí. 1 Corintios 15, 28. Sí es. Pero hay otro, ¿sí? Pero este también nos ayuda para entender esa parte. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Sea todo en todos, como un centro, ¿sí? Dios tiene que ser el centro de todo. Por eso ese árbol ya está hablando de esa parte, ¿sí? Hay otro texto, pero no recuerdo ahora, que también dice que todo es de Él y por Él y para Él. También lo pone como un centro, Dios como centro. Por Él, para Él, ¿sí? También habla exactamente esa parte. Y alguien dice Romanos 11:36, vamos a mirarlo. Romanos 11. Esos versículos son importantes. Romanos 11:36. Sí, gracias, este versículo, este es. Dicen: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso es como un centro, como ese árbol de vida que está en el centro. Es el símbolo de quién, de Dios. Por Él, para Él, de Él, por la eternidad. Para la gloria solamente de quién, de Él. Entonces, ya desde Génesis, Dios se está mostrando como el centro de todo. El ser humano tiene que encontrarse con Dios. De cualquier lado por donde encuentre, por donde el hombre ande, Dios quería que el hombre se encontrara, que el corazón del ser humano se encontrara ¿con quién? Con Dios. Ese es el corazón de Dios, que nos encontremos con Él. Por eso ese árbol está en la mitad, en el centro. Ahí Dios quiere que nuestro corazón se encuentre con el corazón de Dios, estando Dios como lo más importante en este mundo, como lo principal. De esa forma. Ahora, nosotros ¿qué miramos? En ese tiempo no llovía. La Biblia enseña que no llovía. Que de la tierra salía un vapor que regaba la tierra, pero no llovía. Entonces el hombre en ese momento no conocía la lluvia. La Biblia enseña eso, ¿sí? En el versículo 5: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Entonces, en ese momento, antes de que el hombre existiera, antes de que Dios formara al ser humano y le colocara un alma y un espíritu, la Biblia enseña que Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había puesto al hombre todavía en la tierra para que labrara la tierra. Entonces en Dios había un propósito de que el hombre que hiciera, labrara la tierra. Dice que no había hecho el hombre para que labrara la tierra. Entonces Dios tenía ese propósito también de que el hombre labrara. Entonces, para que el hombre labre la tierra, Dios ¿qué tenía que hacer? Enseñarle al hombre a labrar la tierra. Porque el hombre solito, él no podía hacer eso si Dios no le enseña. Todo lo que el hombre sabe, que nosotros miramos ahí, lo que Dios le enseñó en el capítulo 2, todo lo que el hombre sabe, eso ¿de quién proviene? De Dios, todo, absolutamente todo. Aquí se todavía ni lo había hecho, ¿para qué? Para que labrara la tierra. Entonces Dios tenía un propósito ya en ese versículo 5, dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces Dios también tenía un propósito. Cuando el ser humano estuviera en la tierra, cuando lo creara, le diera un alma y un espíritu dentro de ese cuerpo que creó del polvo de la tierra, Dios tiene un propósito de que el hombre labrara
la tierra. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios también aparece en la Biblia como el labrador. ¿Sí? Vamos a mirar un momento. Juan capítulo 15, Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 1. Entonces miramos que la Biblia tiene una coherencia perfecta. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿qué es? El labrador. Dios tiene un propósito: que el hombre aprendiera a labrar la tierra, porque él iba a aprender que así como la tierra se labra, de esa forma, como la tierra se labra, y el ser humano descubriera cuando la tierra se labra, cómo a esa tierra, a través de la semilla, esa semilla luego crece y da fruto. La palabra de Dios, ¿qué es? Es una semilla, y la Biblia enseña que Dios es el labrador, y también luego aparece Jesucristo como un sembrador. El corazón del ser humano se asemeja también ¿a qué? A un terreno. La mente del hombre se asemeja a un terreno. Por eso, cuando el ser humano acepta un pensamiento en su mente, no importa qué pensamiento sea, si es el pensamiento de Dios, da frutos buenos. Si es un pensamiento del diablo, da fruto malo. En el campo, la semilla que siembren, esa semilla da fruto. Si siembran una semilla buena, da fruto bueno. Pero si en ese campo siembran una semilla de un árbol, sí que es maleza, o otro tipo de plantas que no son buenas, sino son malezas, son plantas que no sirven, entonces ¿qué fruto da? Un fruto malo. Entonces, hay plantas que son comestibles y hay algún tipo de plantas que son venenosas. Son diferentes. Entonces Dios le está enseñando al hombre a que labre, para que el hombre descubra: nosotros también somos ¿qué? Somos como esa tierra. Por eso el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Por eso, si en el corazón del ser humano está la palabra de Dios, está la semilla, que es la palabra de Dios, ¿qué fruto va a dar esa semilla que es la palabra de Dios? La fe, la esperanza, el gozo. Dios eso lo está enseñando a nosotros. Somos un ejemplo vivo de la tierra. Nuestro cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Entonces la tierra, para que dé fruto, que es el corazón de Dios, la tierra que tiene que pasar por un proceso, tiene que ser labrada y tiene que echarle una semilla y necesita agua. Entonces, nosotros somos la tierra. ¿Qué necesitamos? El corazón de nosotros tiene que ser labrado por Dios. Dios tiene que abrir como surcos en nuestro corazón para que la palabra entre. Para que el agua de la palabra también entre en nuestro corazón. Entonces Dios se encarga ¿de qué? De labrar el corazón de nosotros. Eso es trabajo de Dios. La tierra solita no da fruto. No da fruto por ella misma. La tierra da fruto por el labrador. Entonces Dios desde el principio nos quiere enseñar su gracia. Que los frutos de nosotros dependen ¿de quién? De Dios. Si recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, sí o sí, esa palabra va a dar un fruto, sí o sí. ¿Cuál es el fruto de la palabra? El gozo, la paz, la fe, la alegría, la esperanza. Eso es fruto de la palabra de Dios. Hay otro tipo de semilla, que no es la semilla de la palabra de Dios, sino que Satanás trabaja con otro tipo de semilla, que son los pensamientos. Trabaja con pensamientos, con sentimientos, con una voluntad diferente a la voluntad de Dios. Vamos a mirar un momento un ejemplo, cómo Satanás siembra en el corazón del ser humano o en la mente del hombre un pensamiento diferente al pensamiento de Dios, una voluntad diferente a la voluntad de Dios, un corazón diferente a la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan,
Evangelio de Juan, el capítulo 13. Juan capítulo 13. Ya les digo el versículo 2. Juan capítulo 13, versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dice que Satanás, ¿qué puso? Puso un pensamiento en Judas. ¿Qué pensamiento? Vende a Jesús. Lo puso. Entonces el corazón del ser humano es como un terreno. Satanás puso una semilla en ese terreno, en el corazón de Judas. ¿Qué pensamiento puso? Vende a Jesús. ¿Y Judas qué hizo? No pudo diferenciar que ese pensamiento no era de él. Judas no se dio cuenta que ese pensamiento era del diablo. Y Judas pensó que era un pensamiento de él y lo aceptó y lo siguió. Por eso Dios por la Biblia nos enseña: el corazón tiene que ser ¿qué? Labrado. La tierra tiene que ser labrada, tiene que ser arada. Y cuando la tierra es arada, se descubren cosas que están dentro de la tierra que no van a dar buen fruto. Es decir, si la tierra es arada y hay maleza, se saca la maleza. Si hay piedras, se sacan las piedras. Porque eso no va a permitir que se pueda sembrar. Si hay raíces de árboles debajo de la tierra en esa parte donde está arando, hay que sacar esas raíces de algunos árboles que de pronto ya los cortaron. Hay piedras, hay maleza, hay que quitar todo eso. Y arando la tierra, entonces también pueden haber insectos o pueden haber serpientes, todo eso hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque no va a dejar que crezca la semilla que Dios está sembrando, que es la palabra de Dios. Entonces Dios tiene que arar, ¿para qué? Para ver solamente el fruto de él, el fruto de la palabra de Dios. Judas no se dio cuenta que Satanás puso un pensamiento en el corazón de él. ¿Qué pensamiento puso? Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, todos los discípulos estaban cenando, estaba Jesús ahí. Y aun cuando ellos cenaban, el diablo estaba colocando un pensamiento en Judas. Ellos no se dieron cuenta. Satanás es un ser también que espiritual. Entonces introdujo en el corazón de ¿quién? De Judas, un pensamiento: vende a Jesús. Igual que una persona no se da cuenta, pero de pronto está en el campo y un mosquito así lo pica. Y la persona, o de pronto ni se dio cuenta, lo picó el zancudo, ¿sí? Pero el zancudo, si que la persona supiera, ya introdujo en él, ya que un virus, y a la persona le puede dar dengue o le puede dar malaria. Pero de pronto la persona ni se dio cuenta, pero el mosquito llegó y lo picó, puso dentro de la persona ya un virus. Satanás, ¿cómo trabaja? ¿A través de qué? A través de los pensamientos. Coloca pensamientos en los seres humanos, pero los seres humanos no se dan cuenta, pero los pone ahí dentro del corazón de los hombres, de la mente de los hombres. Satanás les pone ¿qué? Ideas, sentimientos, le pone una voluntad diferente, pero la gente no sabe. Y la gente piensa que eso es suyo. Pero hay muchas ideas que no son de las personas, son de Satanás. Muchos pensamientos, muchos sentimientos. La gente dice: yo ¿por qué tengo este corazón? Y la gente lucha, choca, yo ¿por qué soy así? Y piensan que hay muchas cosas que son de ellos. No son de ellos, pero ellos no saben. Si Judas hubiese descubierto que ese corazón que él tenía de vender a Jesús no era de él, sino que era de Satanás, se hubiese asustado y que dice: no, yo no puedo seguir ese corazón. Lo hubiese rechazado, pero él no supo. Él pensó que ese corazón era de él, por eso lo siguió. Y hasta el final, él vivió condenado. Igual que los pecadores en esta tierra que viven condenados. Judas vivió condenado. Hasta el final dice que arrepentido devolvió las monedas a los sacerdotes. No se las recibieron. Y él las dejó ahí. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. ¿Quién condenó a Judas? Satanás. Él pensaba que esa condenación era su conciencia.
Pero esa condenación que Judas tenía no era la conciencia de Judas, era Satanás disfrazado de la conciencia humana. Satanás es muy astuto y habla a los hombres disfrazándose aún de la propia conciencia. Por eso la Biblia nos enseña: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías capítulo 17, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque los hombres, confiando en su propia conciencia, no saben que detrás de esa conciencia, ¿quién puede estar hablando? Satanás. A veces los hombres confían en una conciencia buena. Ya no es acusándolo, sino una conciencia buena. Pedro en un momento le dijo a Jesús: Señor, no vaya a la cruz, no muera, no sufra. Como esa conciencia buena, ese sentimiento bueno, de buena persona. Pero ¿qué le dijo Jesús? Cuando Pedro pensaba que tenía esa conciencia tan buena, esa voluntad tan buena, le dijo: apártate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces los hombres tienen que revisar muy bien que su propio corazón. Esta tierra hay que revisarla. Esta semilla que está en mi corazón, ¿quién la sembró? ¿Quién la puso? Dios es el labrador. Juan 15. ¿Juan 15 qué? Juan 15:3. Dios es el labrador. Él también es el sembrador. Él siembra la semilla que es la palabra. Pero la Biblia también enseña que hay ¿qué? Hay otro que siembra ¿qué? Cizaña, ¿sí? Dios siembra la semilla buena, pero Satanás ¿qué siembra? Satanás siembra cizaña. Vamos a ver. Mateo 13:25. Ese es el ejemplo de Judas en Juan capítulo 13:2. Satanás sembrando cizaña. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 25. Vamos a mirar Mateo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces la Biblia enseña: el labrador está sembrando la buena semilla, Dios está sembrando la buena semilla, pero hay un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. ¿Qué siembra? Cizaña. Siembra la mentira en el corazón de los hombres. Eso siembra. Entonces, ¿por qué muchas veces las personas tienen tristeza? Las personas piensan que son por ellas mismas que tienen tristeza, o por la situación. Las personas piensan que tienen enojo, vergüenza, pena, timidez, miedo por ellas mismas. No. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo sin vergüenza. El hombre no tenía vergüenza, no conocía la vergüenza, era sincero delante de Dios. No había nada que ocultar, nada que esconder de Dios. Pero cuando el hombre pecó, la Biblia enseña: ya Satanás, como puso una semilla en el corazón del ser humano, el pecado, vino el miedo, vino el temor, vino la vergüenza, vino la desesperanza, vino la condenación. Ya automáticamente sale eso: la queja, la duda, la murmuración. Todo eso empezó ¿a qué? A salir. ¿De dónde vino? Del enemigo que siembra cizaña. Por eso los hombres tienen que revisar su corazón. ¿Yo qué guardo en mi corazón? ¿Cargo o guardo enojo o guardo desconfianza? ¿Qué guardo en mi corazón? Desesperanza, tristeza, miedo, duda. ¿Qué guardo? Muchos piensan eso es mío. Es un engaño. ¿Por qué? Ezequiel capítulo 13 nos muestra de dónde viene la tristeza en los justos. ¿Sí? Vamos a mirar Ezequiel capítulo 13. ¿Por qué hay personas que aún son hijas de Dios y algunas veces están tristes? ¿Sí? ¿Por qué a veces sí están tristes? Ellas piensan que es por las situaciones o por algunas cosas, pero ahí le explica por qué. Algunos, aún siendo justos, están ¿qué? Tristes. Lo va a explicar.
Ezequiel capítulo 13, versículo 22, dice Ezequiel 13, 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Esta es la Biblia que enseña. Satanás al pecador le da ¿qué? Ánimo y fuerza para que usted va bien. Aún va para el infierno, pero le da ánimo para que siga su camino hacia dónde? Hacia el infierno, al pecador. Y usted es pecador, claro, yo soy pecador, todos somos pecadores. Y tiene ánimo, tiene fuerza para vivir en ese camino de que él es pecador. Y al justo dice que lo entristece. ¿Cómo lo entristece? Con mentiras. Una persona, aún siendo salva, siendo justa, porque a veces está triste. No por la situación, ni siquiera por la dificultad, sino porque está creyendo una mentira. Aquí dice, Ezequiel 13, 22, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. El corazón del justo algunas veces así está triste, pero no es por la situación, es porque está creyendo un pensamiento de Satanás, está creyendo una mentira. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la tristeza, libres del pesimismo, libres de la queja. Nos hace libres. Porque Satanás tiene mucha astucia para engañar el corazón del ser humano, para entristecerlo. Pero dentro del corazón de Dios, ¿qué hay? Esperanza, alegría, gozo. Por eso si uno logra ver con los ojos de Dios, aún en el desierto no hay problema. No hay problema. El pueblo de Israel, estando en el desierto, Dios les dio pan todos los días, les dio el calzado, les dio el vestido, les dio el agua, una nube de día para que el sol no los quemara. Tanta gracia les dio en el desierto. Pero ¿cómo vivieron ellos? ¿Cuál fue el problema? Aunque estaban en el desierto, tenían todo por la gracia de Dios. Debían confiar en Dios. Pero ¿qué ocurrió? Satanás sembró en el corazón de ellos la duda. Hebreos capítulo 3 dice el versículo 10. Hebreos capítulo 3 versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo vivían? Vagando en el corazón. Satanás les colocaba un pensamiento. Ay, pero que en este desierto, ¿por qué tenemos que estar en este desierto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Querían que comer carne y les dio carne. Pero después hubo una mortandad por seguir que su propio corazón. Vivían insatisfechos. Vivían inconformes, sin agradecimiento. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué vivieron tan desagradecidos? Porque en vez de mirar a Dios, confiar en Dios, agradecer a Dios por todo, vivían como vagando en su corazón. Satanás les ponía un pensamiento, sembraba un pensamiento y seguían ese pensamiento de queja, de murmuración, inconformes, infelices. Pero Dios estaba guiándolos, cuidándolos, protegiéndolos, ayudándolos. Dios estaba ahí. ¿Cómo tienen que vivir? Felices, agradecidos. Así tienen que vivir. Entonces, ¿por qué vivían inconformes, tristes, murmurando, quejándose? No por la situación, no por estar en el desierto. Entonces, ¿por qué? Porque ellos recibían la cizaña. Satanás sembraba, durante 40 años sembró cizaña en el corazón de ellos. 40 años. Josué y Caleb también vivieron en el desierto. Pasaron la misma situación de ellos, pero Josué y Caleb, ¿con qué vivieron? Con la palabra de Dios. Dios nos va a llevar a la tierra prometida.
a la tierra más hermosa de todas las tierras. Dios nos va a ayudar, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios está con nosotros, somos hijos de Dios, somos justos. Y esperaron hasta que se cumplió la promesa de Dios. Josué y Caleb. Así enseña la Biblia. Estuvieron igual 40 años. Con esos que dentro de su corazón, en vez de escuchar la promesa, la palabra de Dios, en vez de confiar en Dios como el Dios verdadero, ellos ¿en qué confiaban? Los pensamientos de Satanás pasaban vagando. Cualquier pensamiento negativo lo aceptaban. Vivían con ese pensamiento. De esa forma, mejor morir a donde en Egipto, porque estamos aquí, porque esta situación, porque así. Pero Josué y Caleb, en el mismo desierto que ellos, igual, el corazón era diferente. Entonces, ellos recibieron de Dios la labranza de Dios, el trabajo de Dios. Si Dios nos permite pasar por este desierto, eso es la voluntad de Dios. Dios nos está enseñando a confiar en Él. Dios nos está enseñando a depender de Él. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. No nos falta nada. Entonces, podían agradecer a Dios todos los días. Dios, gracias por el calzado que nunca se desgasta. Es un milagro. Gracias, Dios, por el vestido que no se desgasta. Eso es imposible humanamente, 40 años en el desierto. Dios, gracias porque no morimos con el sol. ¿Por qué? Porque tú nos proteges. Gracias, Dios, porque en la noche no morimos de frío porque tú tienes una columna de fuego de noche que nos protege. Gracias, Dios, por el agua. Aún en este desierto nos das agua. Nos das tu misericordia, tu gracia todos los días. Josué y Caleb confiaron en Dios. ¿Recibieron la palabra de quién? De Dios. Y aunque vivieron en medio de una multitud incrédula, vivieron en medio de una multitud que se quejaba, que vivía con el corazón del diablo, rebeldes, incrédulos, pero ellos en su corazón decían, Dios nos está guiando, vamos a seguir el camino de Dios, somos hijos de Dios, no importa qué dicen los demás, nosotros solamente vamos a seguir el camino de ¿quién? De Dios. Dice que andaban vagando dentro de su corazón, Dios los estaba guiando por un camino, la palabra, pero Satanás les decía, no, por ese camino no, por aquí, y dejaban el camino de Dios, que es la palabra, para seguir sus pensamientos, sus sentimientos, lo que estaban mirando con sus ojos, lo que sentían, y dejaron de creer en la palabra de Dios. Nosotros miramos Génesis capítulo 2, claramente, ¿sí? El versículo 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ese huerto que Dios plantó, y allí puso al ser humano, dentro de ese huerto puso al hombre, para guiarlo, para protegerlo, para enseñarle el corazón de él. Ese huerto también simboliza el corazón de Dios. Dios quería que nosotros vivamos dentro de su corazón y Él en el centro. Dios quiere que ocupe el centro de nuestra vida. Dios como todo. Entonces, si un ser humano tiene a Dios como su centro, no hay problema. ¿Cuándo entonces el hombre tiene problemas? Cuando el hombre deja de escuchar la palabra de Dios, cuando el hombre deja a Dios a un lado, cuando se separa de Dios. Ahí hay problema. Entonces, ¿Dios dónde puso al hombre? Lo puso en el huerto del Edén. Dentro de ese huerto, ahí lo puso Dios. Si él sigue la guía de Dios, si él sigue la palabra de Dios, no hay problema. Entonces, ¿dónde inicia el problema? ¿Dónde inicia el sufrimiento? ¿Dónde inicia la angustia, el miedo? Alejarnos del corazón de Dios. Alejarnos de la voluntad de Dios. Alejarnos del plan de Dios. Ahí empieza el problema del ser humano. Alejarnos de la palabra de Dios. Por eso Dios es la palabra. Dios quiere que vivamos dependiendo de esa palabra. Así la Biblia enseña, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre, en ese árbol, el árbol de la ciencia, del bien y el mal, Dios le dijo, de ese no puede comer, no puede probar. De ese no. Había un límite.
Dios solamente quiere que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, del corazón de Dios, no más. Puso un límite. De este árbol no puedes tocar. Eso ya estaba mostrando al ser humano. No puedes pasar el límite de mi corazón. Tienes que aceptar solamente mi corazón. Un corazón contrario es menospreciar a Dios, dejar a Dios, rechazar a Dios. Entonces Dios con ese árbol le está mostrando un límite. No pases este límite. Mi corazón te está diciendo, puedes comer de todos los árboles frutales. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Al principio no le dicho nada del árbol de la vida. Solamente le dijo del árbol de qué? De la ciencia, del bien y del mal. Le dijo, de ese no. Entonces hay un límite. Entonces Dios desde el principio nos quiere mostrar que Él es soberano. Él es soberano. Entonces reconocer a Dios como soberano es que nuestra vida tiene límite también. Que Dios en nuestro corazón nos quiere enseñar, hay un límite. Lo que Dios nos dice como bueno, eso es bueno. Tenemos que creerlo, así no nos parezca, no interesa. Si Dios dice que eso es bueno, es bueno. Si Dios nos dice que eso es malo, es malo. Pero ¿quién pone el límite? No nosotros, no lo que nos parece, no lo que nos gusta, no lo que queremos, lo que Dios dice. Por eso en ese huerto, Dios quería que el ser humano viviera dependiendo de la voluntad de Dios, de la obra de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Dios tenía todo preparado ¿para quién? Para el hombre. Por eso en este capítulo 2, Dios está enseñándonos a nosotros el corazón de Dios, no solamente para Adán en el Edén, sino para nosotros en nuestra vida, también como el Edén. Depende de nosotros. Dios nos está diciendo ya qué tipo de vida es la vida feliz, qué tipo de vida es la vida bendita, viviendo dentro de la voluntad de Dios, dentro de la gracia de Dios, reconociendo a Dios como el centro de todo. Que nuestra vida tiene que girar en torno a ¿quién? A Dios. Nuestra vida completa debe girar en torno a ¿quién? A Dios. Que tenemos que revisar nuestro corazón. Solamente Dios quiere ver dentro del corazón de nosotros, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la semilla de la fe en el corazón de nosotros, nada más. Dice que si la fe en nosotros es como una semillita de mostaza bien pequeñita, no importa qué tan grande sea la fe, lo que Dios quiere ver es la fe en el corazón, no más. La fe dentro del corazón de nosotros. Aún es pequeñita, no hay problema. ¿Por qué? Esa semillita, aunque sea pequeña, Dios hace que crezca y que luego dé fruto. Entonces Dios quiere por eso dentro de nuestro corazón que confiemos en la palabra de Dios. Confiemos que lo que Dios nos dice es la verdad. Entonces Dios nos dice que oremos, pues oremos confiando. Dios me escucha porque soy justo, Dios me va a responder. Dios me dice que lea la Biblia, pues voy a leer la Biblia. Dios dice que me congregue, pues voy a congregarme porque la Biblia lo enseña. Por eso, que nos acordemos de nuestros pastores y sigamos la guía de ellos, enseña la Biblia, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues acordarnos de la guía de ellos y seguir esa guía porque eso es bendito. Así enseña la Biblia. Que somos luz, que somos sal, tenemos que guardar esa palabra en el corazón de nosotros. Que prediquemos, pues tenemos que guardar eso en nuestro corazón porque eso va a dar fruto sí o sí. Eso que Dios dice, tiene fruto. Porque la palabra de Dios es así, que Dios envía su palabra como esa semilla al corazón de nosotros que tiene que dar el fruto que Dios quiere. Sí o sí. Entonces el que acepta la palabra, esa palabra va a dar un fruto, el fruto de Dios. Entonces mirando estos versículos, podemos reflejarnos aquí a través del corazón de ¿quién? De Dios. A Dios quiere que yo viva confiando en su palabra. Dios quiere que yo reconozca que soy como la tierra. Nos hizo del polvo de la tierra. Entonces Dios quiere que siempre en el corazón de nosotros que haya la palabra de Dios. La semilla que es la palabra. Y que también
revise mi corazón. Cuando venga un pensamiento, cuando venga un sentimiento, la tristeza, el enojo, la amargura, la desesperanza, yo tengo que revisar, bueno, ¿esta semilla de quién es? Ah, esto no es de Dios, tengo que botarlo. Eso no es de Dios. Pero si estoy mirando, Dios me está regalando su promesa, su palabra. Dios me regala el perdón del pecado, me dice por la Biblia que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tengo que creer esa verdad, porque ¿quién lo dice? Pues Dios. Dice que somos árboles de justicia. Así enseña la Biblia. Los justos son árboles de justicia. ¿Qué significa? Dentro del corazón de nosotros entró una semilla que es la semilla de justicia, la fe. Si la fe entra al corazón de nosotros, ¿qué somos? Justos. Justos. Hay una tierra vacía, no tiene nada. Pero en esa tierra siembran, ¿sí?, robles. Entonces ya ese lugar se convierte en ¿qué? En un bosque de ¿qué? De robles. Aunque antes no había nada, era solamente tierra vacía. Pero si llega la semilla, siembran robles, al final es un bosque de ¿qué? De robles. El corazón del ser humano sin la palabra de Dios es una tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Ese es el corazón del pecador. No hay nada. Pero cuando Dios empieza a hablar en esa tierra desordenada y vacía, cuando Dios empieza a trabajar, a labrar y siembra una semilla que es la fe, la palabra de Dios, la semilla de la justicia de Dios, son las palabras de justicia. La Biblia dice que las palabras de Dios son las palabras de justicia, son las palabras de la fe. Cuando siembra esa palabra en el corazón de nosotros, ya nuestro corazón ¿en qué se convierte? Se convierte en un bosque de justicia. Somos justos, santos y perfectos por la gracia de Dios, por la obra de Dios. No más, no por nosotros, sino por Él. Quien recibe la palabra se convierte en justo. Quien cree en la Biblia se convierte en justo por creer en la Biblia. Isaías 26:2 dice que abrid las puertas y entrarán por ellas. ¿Quién? La gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes son los justos? Los que guardan la verdad, los que creen en la verdad. Como dice Primera de Juan, Dios es más grande que nuestro corazón. Aunque nuestro corazón diga, no, yo soy pecador, aunque mi corazón diga, yo siento que estoy sucio, no importa. Dios es mayor que nuestro corazón, y si Dios dice que somos justos, ¿qué somos? Justos. Porque Dios, ¿qué es? Mayor. Dios es mayor que el corazón de nosotros. Así enseña la Biblia. ¿Él es qué? Es mayor que nuestro corazón. Por eso, reconociendo eso, que Dios es mayor que el corazón de nosotros, que Él es el Altísimo, el Grande, el Soberano, tenemos que decir amén. Si dice que nos justificó, amén. Porque así dice la Biblia. Romanos 5:9 dice, estando ya justificados en su sangre. Somos justos. ¿Dónde? En la sangre de Cristo. Estando ya justificados en su sangre. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué somos? Justos. Justificados pues por la fe. Si tenemos la fe, sí o sí tenemos que decir que somos justos. Si tenemos la fe. Justificados pues por la fe. El que tiene la fe tiene que decir que es justo. El que tiene el pecado, pues tiene que decir que es pecador. Entonces hay pecadores que dicen, yo tengo la fe, yo creo en Dios, pero soy pecador. No, eso no es bíblico. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Tenemos la fe, somos justos. No tenemos la fe, pues pecador, porque el pecador que va a decir, yo tengo pecado. Diferente. El pecador tiene la cizaña que Satanás puso desde Adán, el pecado. El justo tiene la fe, que es la semilla de Dios. Son simientes diferentes, son semillas diferentes, son padres diferentes, son labradores diferentes. Uno, Juan 15:1, mi padre es el labrador que siembra la verdad, la palabra de Dios. Otro es el enemigo, Satanás, que siembra cizaña. Pero cuando el pecador dice, yo soy pecador, yo tengo pecado, ¿qué significa? Yo tengo cizaña. El justo que dice,
Yo soy justo, yo tengo la fe. Esa es la semilla de Dios, la palabra de Dios. Es diferente. No es igual. Los justos tenemos un labrador que es Dios, que siembra la palabra. Y sabemos también que hay un enemigo que quiere sembrar ¿qué? Cizaña. Pero no tenemos que aceptar la cizaña. Solamente los justos tenemos que aceptar la palabra de Dios. Porque por no aceptar la palabra de Dios, muchas veces somos entristecidos. ¿Por qué? Por una mentira solamente de ¿quién? De Satanás, como dice Ezequiel capítulo 13. Muchas gracias por escuchar. Luego seguiremos, por la gracia de Dios, compartiendo sobre Génesis capítulo 2. ¿Sí? Hasta ahora compartimos. Muchas gracias.